como abono para crecimiento. Nada de desechar el conocimiento, sino de saberlo usar para que pueda entonces ser de bendición a todos los que pueden escuchar. Lo tercero que nosotros tenemos es la expresión equivalente. Expresión equivalente. Creo que el nombre eh, lo dice claramente. Expresiones equivalentes. Ok, en este sentido, eh, el idioma da su propio giro para poder ajustarse al otro. En cierto sentido, podríamos decir que es la contraparte de lo que ya anteriormente hablamos de la traducción literal. Se hace un ajuste para que se pueda dar a entender lo que se está comunicando. Entonces se buscan expresiones equivalentes. Eh, eso surge mucho cuando, por ejemplo, se está predicando y se está traduciendo el mensaje de un idioma a otro, de un lenguaje a otro. El traductor debe de buscar palabras que sean equivalentes, expresiones equivalentes para poder dar a entender el mensaje concreto que el emisor quiere expresar. En la Biblia, nosotros también encontramos expresiones equivalentes que se han ajustado en diferentes traducciones de la Biblia. Y vuelvo y hago recargar porque la Biblia fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, fue escrita en arameo y no fue escrita para el pueblo occidental, no fue escrita para los americanos. Ellos no estaban pensando en los dominicanos, ellos estaban pensando en su cultura. Por tal razón, es importante que como estudiantes de la palabra nosotros podamos tener un amplio conocimiento de estos asuntos idiomáticos, del idioma, del lenguaje y también de la cultura. Seguimos entonces. Luego tenemos la interpretación. Ahí seguimos, ya se va amarrando uno con el otro. Esta es la explicación del sentido de una palabra o frase. Oiga bien, se explica el sentido de la palabra o frase que se quiere dar a conocer. La interpretación tiene que ver no con lo que el autor dice, sino con lo que quiere decir. Son dos cosas diferentes. Lo que dice y lo que quiere decir. En cuanto a la interpretación, siempre se llega a cuál es el mensaje en sí, aunque no use las palabras que el autor mismo está usando para poder llegar al, al mensaje que se quiere declarar. De ahí entran también unas traducciones que también se le llama de manera dinámica. La dinámica que la mayoría de las Biblias que han surgido en los últimos años están usando ese método de interpretación dinámica, es decir, tratando de adaptar al lenguaje actual de nuestro tiempo los conceptos bíblicos.
Luego está la adaptación, y aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque aquí entra entonces en la sustitución. Aquí se sustituyen ciertas ilustraciones del original por otras para que sea más comprensible por los actores que están delante de una obra antigua. Los escritores sagrados, los escritores sagrados salieron de excelentes ilustraciones para comunicar las verdades divinas a sus contemporáneos. De ahí el uso de las, de muchas ilustraciones, parábolas y demás, para que el pueblo pudiera entender lo que el Señor estaba transmitiendo. Los, ah, los profetas en la antigüedad también usaban mucho esto. ¿Ok? Por ejemplo, si tus pecados rojo, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana o la blanca nieve, y un sinnúmero de similes que luego vamos a estar mirando en desarrollo que usaban los profetas para adaptar el mensaje, para que la gente pudiera comprender lo que se está hablando. El predicador, recuérdense algo, cuando usted predica, usted enseña su plan, su propósito, además de agradar a Dios, debe ser que quien lo está escuchando entienda, porque usted no hace nada con que usted predique que nada más usted mismo se entienda. Para eso no predique. Es propósito de la predicación darse a entender que su público, que su pueblo lo entienda. Y usted tiene que adaptar el, el, el lenguaje. Imagínese un doctor que venga aquí y nos esté hablando de un sinnúmero de términos médicos que nosotros nos quedamos en el aire, ¿verdad? Y habla de toda la composición y de los tejidos y de aquí, de allá. Y como alguien que una vez le dijeron, a usted lo que le estamos inyectando es una, unos 5 cc de H2O y esto lo va a curar a usted. El H2O es lo que usted necesita para que usted se alivie. Le inyectaron su H2O y supuestamente se sanó. Ahora, si a él le dicen o a ella, te estamos inyectando agua, porque H2O es la composición química del agua. Te estamos inyectando agua. Indudablemente que la persona no va a dejar que le inyecten agua. Entonces, es importante que nosotros podamos bajar el lenguaje donde tiene que bajar y subirlo donde tiene que subir, o tener un lenguaje adecuado. Por ejemplo, a los amados que vivimos acá en los Estados Unidos, tenemos la, la salvedad de que en este país, ¿verdad? Tenemos de diferentes estados acá. En este país hay muchos latinos de diferentes países y hay palabras eh, que en un país puede que suene mal. Entonces, el predicador, cuando entiende que su público es diverso, que su público hay de diferentes nacionalidades, tiene que tener el cuidado de mantenerse en un lenguaje apropiado y adaptado
al público que le está escuchando. Y si usted va a usar un regionalismo o un término que es usado en su país, usted debe de dejarlo saber. En mi país dicen y hacer referencia a lo que el país quiere decir. Recuerdo en una ocasión que tuvimos un predicador de la República Dominicana y usó muchos términos eh, de nuestro país. Y la gente contenta, riéndose, y algunos que nada más me hacían señas, que qué es lo que está diciendo. Yo tuve que recopilar algunas frases célebres que usó el predicador para que ellos entendieran. Por ejemplo, él dijo, hasta que Colón baje el dedo. ¿Y qué es eso? Hasta que Colón baje el dedo. ¿Verdad? Algunos no saben que es que en Santo Domingo hay una estatua con Colón con el dedo para arriba cuando llegaron a la isla. Entonces, cuando se quiere dar una expresión de que algo puede que sea sumamente imposible, entonces se dice hasta que Colón baje el dedo. Tú te vas a mover de ahí o tú vas a llegar allá cuando Colón baje el dedo. Eso significa que no va a llevar nunca, porque Colón no va a bajar el dedo nunca, al menos que no pase una catástrofe y tumbe la estatua. Entonces, eh, 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 esos son los tipos de lenguaje, de expresiones que se dan y que uno tiene que tener, ¿verdad? Eso. Ahí me están ayudando con chivitos harto de jobo y un sinnúmero de expresiones que son coloquiales de nuestro país. Eso mismo ocurría en la antigüedad. Y los escritores de la Biblia que trataron de llevarlo a nuestros idiomas, pues tuvieron que adaptar todos esos conceptos, todas esas expresiones para que hoy nosotros podamos tener el mensaje que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y por último, está la traducción libre. Aquí es que entran las traducciones dinámicas y un sinnúmero de, de elementos que se envuelven en esta traducción libre para adaptar el texto bíblico. Aquí en la traducción libre hay una combinación. Aquí se combinan expresiones equivalentes con interpretaciones y adaptaciones. Es decir, con las tres últimas que vimos, expresiones equivalentes, interpretaciones y adaptaciones, entonces esto da una producción que se ha llamado en este estudio la traducción libre para poder llegar a lo que nosotros tenemos hoy como versiones de la Biblia. Muy bien. Una pregunta aquí. ¿Cuál versión de la Biblia es perfecta? Viendo toda la, la carrera que hay que dar para poder llegar a una traducción de la palabra o a una versión de la Biblia, ¿verdad? Cabe preguntarnos cuál versión de la Biblia es perfecta. Debido a diferentes factores, como ya hemos discutido anteriormente, podemos decir que las traducciones son generalmente
imperfectas por todos los factores que vimos. Hay dificultad en muchos casos de hallar expresiones equivalentes. Una expresión equivalente a, usada en el hebreo a nuestro tiempo. Dígame, Priscila. Bueno, pastor, eh, siendo así, todos vamos a creer que nuestra versión es perfecta, pero Ujú, si lo extrapolamos del original, siempre van a haber adaptaciones. Entonces correcto, podemos caer en la imperfección de la traducción del mensaje. correcto, correcto. Traje la pregunta porque ha visto muchas discusiones de tal manera que hay personas que tal Biblia yo no la... Mira, hermano, cuando salió la NBI, yo hice un estudio de la NBI y la critiqué y casi le pego fuego. Pero cuando usted revisa todas las versiones que nosotros tenemos en un punto o en una X o en una conceptualización, no llega a la plenitud de lo original. Y llegar al original, podríamos decir que sería imposible. Ahora bien, ahora bien, ¿significa esto que nuestras versiones que nosotros tenemos no se pueden usar? Claro que sí que se pueden usar, porque debemos destacar, y quiero que lo tomen esto muy importante, en una manera categórica, que las imperfecciones de las versiones que nosotros podamos encontrar no afectan en ninguna manera la doctrina importante de la Biblia, sino más bien los detalles. Y fíjese que usted encuentra un montón de gente discutiendo asuntos de la Biblia y no son asuntos fundamentales. A veces encuentro yo gente discutiendo, ¿y qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Cuando se encontró con la mujer pecadora, cuando le llevaron la mujer pecadora que fue hallada en el mismo acto del adulterio. Entonces nos enfocamos más en lo que él estaba escribiendo en el piso que a lo que él estaba haciendo ahí, que era redimiendo a una mujer y confrontando a todo un pueblo. ¿Qué es importante? ¿Lo que Jesús hizo con la mujer o lo que él estaba escribiendo en tierra? Entonces, nos hemos entretenido en los detalles y hemos abandonado lo fundamental. Por tal razón, los creyentes, los cristianos, los que estudiamos la palabra, debemos evitar posiciones extremas cuando criticamos ciertas versiones. Y yo sé que cuando, por ejemplo, si nos encontramos con una versión que distorsiona el mensaje bíblico en su totalidad, ¿ok? Si encontramos una versión que distorsiona el mensaje, como por ejemplo una versión de los ah, homosexuales, que quieren obviar todo lo que la Biblia dice en cuanto a la homosexualidad y que está escrita para obviar lo que el Señor ha hablado acerca de esta aberración y de este pecado. Particularmente el pastor, el obispo, a mí me gusta mi Reina Valera del 1960. Tengo algunas razones para decirlo. ¿Es perfecta la Reina Valera? No. También tiene sus pequeños asuntos, ¿verdad? Pero no
esos asuntos no traspolan, no trascienden a lo que yo le acabo de decir, como otra versión. Usted lea una versión en la que usted se sienta cómoda, pero yo recomiendo, ¿por qué recomiendo y por qué me gusta 1960? Porque después que se hizo la Septuaginta, la Biblia del Oso y todo lo demás, eh, vino esta versión de Casiodoro de Reina. Y después de 1000 y pico de años o de cientos y pico de años de usar Casiodoro de Reina, es que han venido trayendo otros tipos de versiones. Porque regularmente habían Biblias de estudio, pero esas Biblias de estudio eran basadas en lo que tenía la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, luego aparecieron los libros de Qumran, unos libros que aparecieron en una cueva allá en Israel, donde también aparecieron no solo los libros canonizados, eran copias, sino que también aparecieron otros libros escritos por, eh, ay Señor, esta gente. Se me fue el nombre, Espíritu Santo. Bueno, que están enredados ahí con conceptualizaciones medias extrañas que la misma Biblia canonizada lo confrontaba a ellos, ¿verdad? Entonces aparecieron libros, evangelios, otros evangelios. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los otros evangelios que envuelven, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. Ok, aquí ya me llegó la palabra, pero eran libros fundamentados por gnósticos. Y a partir de estos nuevos rollos que supuestamente eran originales, pero son copias, eran copias, a partir de ahí es que han comenzado a hacer nuevas versiones de modo dinámico y de qué sé yo qué cosa, y así sucesivamente. Entonces, yo me mantengo más fiel, me siento más cómodo, no es que, y yo tengo de las otras versiones, pero me siento más cómodo con la Reina Valera de 1960, ¿ok? El enfoque es claro y todavía el lenguaje se ha modernizado, pero todavía se entiende, Reina Valera, todavía se entiende, ¿ok? Y la vamos a ver más adelante qué tipo de versión es la Reina Valera. Pero que quería enfatizar en este punto, ¿verdad? Y tener cuidado, porque sí, hubieron textos que se incluyeron tanto en la Reina Valera como en otras, que no estaban en los originales. Alaba. Por causas que se daban en ciertos momentos de la historia. Pero esos textos incluidos no han quitado ni le han robado el valor a la doctrina bíblica, al mensaje bíblico. Recuérdense que nosotros hablamos que para un libro ser tomado como parte del canon, debía tener ese sentido de Biblia, de bibliosidad. Es decir, debía tener conexión con los demás libros, no solo con los demás libros, sino conexión con el mensaje bíblico. Y nosotros tenemos que estar claros con el mensaje que la Biblia despliega en todo el sentido de la palabra. Restauración del hombre, conversión. Hay que acercarse a Dios. Ese es el mensaje bíblico, salvación del hombre, salvación de la humanidad. Entonces, todos los libros en diferentes enfoques, en diferentes vertientes, para lograr ser canonizados, debían ir en esa vertiente, en esa línea. Ok, cómo se clasificaron
las versiones de la Biblia, cómo se han clasificado. Aquí vamos a ver las diferentes versiones. La, las versiones parafraseadas. Las versiones parafraseadas. Estas contienen una traducción libre. Recuérdense que hablamos de lo que era una traducción libre anteriormente. Pero además de tener una traducción libre, también con frecuencia amplifican el texto original con la finalidad de que pueda ser más inteligible, que pudiera ser una lectura más favorable. Con este tipo de versión se conoce una Biblia llamada la Biblia al día, la Biblia al día o la Biblia viviente. Esta Biblia es una Biblia que entra en la clasificación de parafraseada. Número 2 o siguiente, está las revisadas. Las versiones de la Biblia revisadas. ¿Qué tienen de particularidad este tipo de Biblias revisadas? Que después de haber sido corregida, después de corregirla, entonces la revisan. Por eso que ahí entra el término de revisada. Y aquí, por ejemplo, nuestra Biblia que nosotros tenemos, dice la revisión de Cipriano Valera. Revisión de Cipriano Valera, que es la que nosotros usamos, y de Casiodoro de Reina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con ello? Que fue una Biblia que fue revisada y corregida, revisada y corregida. Revisó Cipriano Valera y corrigió Casiodoro de Reina. Y aquí hay dos puntos importantes que hay que me interesa que hagamos énfasis. El primero es que los descubrimientos de los manuscritos más antiguos y mejores fueron los que contribuyeron al texto de esta Biblia. Lo más antiguo y mejores. Y segundo, que los cambios experimentados por los idiomas en cuanto a la raíz de la palabra y aceptación o acepciones no habían caído ni han caído en desuso. Es decir, que han podido ser utilizados, como yo le decía anteriormente, hasta el día de hoy. Entonces, de la clasificación de las versiones, las revisadas es las que pasan por estos dos conceptos, revisar y corregir. Las demás, y no estoy tratando de desentivar las otras, pero las demás van de una manera directa. Entonces ahí entran las versiones críticas, porque cuando hablamos de las versiones críticas, ustedes saben que hay un movimiento que se denomina, sí, hay un micrófono abierto, creo que es Dani Rivera y Elizabeth Nova. Escúcheme que fue que la luz se fue aquí
y llegó ahora y volví a entrar de nuevo y se me olvidó apagar el Tranquila, mi micrófono. amada. Gracias al Señor que llegó la luz. Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que hay un movimiento que se denomina la crítica textual. Este movimiento está enrolado en criticar la Biblia, así como usted lo oye. Eh, ¿Quiénes son los que mayormente están envueltos en este movimiento? Judíos, judíos. Y la finalidad que ellos buscan es ver dónde la Biblia se contradice. Por eso, las versiones críticas regularmente traen notas explicativas de algunos puntos que ellos quieren enfatizar. No estoy hablando de Biblia de estudio, estoy hablando de unas versiones de Biblias que son basadas en el método de la crítica. Y estas Biblias son modernas, bastante modernas. Y usted la va a encontrar con un sinnúmero de situaciones que a veces eh, flagelan los conceptos doctrinales de lo que la Biblia en realidad nos quiere decir. Las populares, yo no sé si ustedes recuerdan eh, una Biblia en los años 79 por ahí, 80, la Biblia Dios habla hoy. Yo sé que ustedes se recuerdan de esa Biblia, que regularmente los católicos era que comenzaban a distribuirla, ¿verdad? Pero también los evangélicos llevamos de eso, la Biblia. Dios habla hoy. Yo creo que todavía hay de esas Biblias por ahí. Y este tipo de Biblia lo que traían era un lenguaje eh, un lenguaje popular, con un lenguaje popular, que la gente pudieran ver de una manera popular el mensaje de la Biblia, ¿ok? Esta también pertenece al método de traducciones libres, ¿verdad? De las escrituras, porque para poder adaptar y regularmente era más adaptable en este sentido de la versión popular de Dios habla hoy al Nuevo Testamento, porque al Antiguo Testamento se le era un poquito eh, difícil, ¿verdad? Poder adaptarlo a un lenguaje popular. Esto también ocurría en la antigüedad, porque, por ejemplo, el griego, habían dos tipos de griego que se hablaba. Había un griego totalmente culto y había un griego burgal. Ese se le llamaba el griego koiné. Y regularmente el pueblo de abajo, ese era el que dominaba y muchas veces los escritos y los discursos eran tratados de llevar a este tipo de griego, el griego koiné, para que la gente pudieran entender lo que se le estaba hablando. Es como, ustedes saben que cuando, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, si usted trataba de hablar de manera correcta, poniendo las S donde debían estar, le decían, usted comió espagueti hoy, comió espagueti, este sí está fino. Usted estaba hablando correcto, usted estaba hablando como debió ser,
pero le decían, ay, comió espagueti, está hablando fino, ¿verdad? Porque no estaba usando los términos populares. Entonces, la Biblia del lenguaje popular es que adapta el mensaje, ¿verdad? Adapta el mensaje a, a un lenguaje llano que la gente pueda entender. Y el mayor ejemplo fue el que le pude dar del de Dios habla hoy. De repente tendrán que sacar otra donde se hable de whatsappeando, de, de todos estos términos modernos que se están usando ahora, ¿verdad? Para que quizá la gente pueda, la juventud pueda descifrar el mensaje bíblico en cuanto a lo que es el lenguaje popular. Existen también las versiones directas, que son aquellas del cual el texto ha sido traducido directamente del lenguaje original, ¿verdad? Directamente del lenguaje original. Eh, la Casiodoro de Reina y la Moderna fueron tomadas del lenguaje original. Hay también en la modernidad unas Biblias que se llaman interlineales. Interlineales. Las Biblias interlineales es donde yo tengo dos por ahí. Tengo una hebrea y otra griega. Y tengo el Nuevo Testamento interlineal. Te da el texto en griego y te da las palabras en español. En este sentido, entonces estaríamos hablando de una traducción, podríamos decir, una transliteración del texto, porque se está tratando en estas Biblias interlineales de ir palabras por palabras, pero que existe la dificultad de la conceptualización de los idiomas para poder entender el sentido del mensaje que se está distribuyendo. Hermana Lala. ¿Esas Biblias interlineares pertenecen a las populares o a qué renglón más o menos se categorizan? No, esas son directas. Ok, en de las Sí, directas. sí, de las directas. Ok, gracias. Muy bien, de las directas. Bien, entonces después de las directas tenemos las indirectas, que son traducciones de otra traducción, se tradujeron de otra traducción, ¿ok? Por ejemplo, la Vulgata Latina, ¿verdad? La Vulgata Latina, esa se tradujo del griego, de la Septuaginta, que fue del hebreo al griego. Entonces, de la Septuaginta se llevó del griego al latín. Y a esta es esa es la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina. Esa es una versión indirecta, porque no se tradujo o no se llevó directamente del hebreo al latín, sino que se pasó el hebreo, griego y del griego al latín. Y de ahí, pues se va perdiendo un poquito, quizás, de algunas conceptualizaciones. Luego tenemos las versiones antiguas. Esta, estas versiones, ahí entran todas las versiones que fueron creadas antes de la invención de la imprenta. Todas las versiones que fueron creadas antes de la invención de la imprenta son llamadas versiones antiguas.
Las modernas, ya, si usted me está llevando el hilo, se va a dar cuenta que las modernas son las traducciones que se hicieron después de la creación de, de la imprenta. Que recordamos que la imprenta fue creada y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Luego tenemos las parciales y las completas. Las parciales, como su nombre lo dice, son aquellas que solamente se ha traducido solo una parte de la Biblia. Solo una parte de la Biblia. Por ejemplo, cuando solamente hay una parte que habla de cuando o una parte del Nuevo Testamento o solamente del Antiguo Testamento y así sucesivamente. Entonces esas son las parciales y las completas, como el nombre lo dice, pues ya cuando toda la Biblia ha sido llevada a un lenguaje que nosotros podemos entender. Dentro de las versiones antiguas está la aramea, básicamente aquella que se escribió en ese lenguaje. Está la versión griega, que ya le hablé, que era la versión de los 70, ¿ok? La versión de los 70. Y hay una versión que se llama la siriaca. El siriaco era un lenguaje de pequeñas comunidades cristianas establecidas en Siria y a estas regiones se le llevó también el mensaje escrito del arameo al siriaco. Entonces había una versión de la Biblia en siriaca. No sé si ustedes han escuchado una Biblia que le dicen la pechita. El nombre pechita lo que significa es sencillo. Y esta Biblia viene desde el siglo V después de Cristo. Y está muy amarrada desde el arameo del arameo directo al español o al castellano. Por eso hay algunos términos eh, que no suenan igual que en la Reina Valera. Tiene mayor fuerza en lo que es el Nuevo Testamento, la pechita. Yo tengo una por ahí también. Muy importante poder comparar, ¿verdad? Textos, Biblia, y más si usted es un maestro de la palabra del Señor. También, ya le hablé de la versión siriaca, también está la versión palestina. Hay una Biblia que usan los africanos, que estas Biblias tienen todos los libros apócrifos, están ahí, 80 y tantos. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto en la noche de hoy son las diferentes versiones que hay de la Biblia. Recordemos que nadie puede destruir la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que dice que penetra. Hablábamos de que los libros canonizados debían tener poder, tenían que ejercer algún tipo de transformación en la vida de las personas al leer
la Biblia. Así que podríamos resumir en esta noche que es importante que no importa la versión que usted tenga en la mano, siempre considere una versión con la que usted se sienta cómodo, con la que usted se sienta ministrado. No pelee por eso, no insulte a nadie. Solamente usted le dice, yo prefiero mi Reina Valera o yo prefiero mi tal, ¿ok? Y que ninguna Biblia rompa el concepto de lo que la palabra de Dios quiere decir. Por eso el diablo, al no poder de una manera directa diluir el mensaje bíblico, tuvo que inventarse lo que ya ustedes conocen, un diabólico que creó la Biblia del diablo, porque no pudieron diluir, no pudieron, ni podrán, hermano, diluir el mensaje, la doctrina que la Biblia enfatiza para cada uno de nosotros. Así que yo espero que al finalizar esta clase, nosotros estemos ampliamente claros, ¿verdad? De estos conceptos que nosotros debemos tener en cuanto a... Ok, vamos a ver aquí. Ok, ok, muy bien. En cuanto a lo que es, a lo que son las diferentes versiones de la Biblia. Le voy a dar un minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante de lo que hemos tratado hasta acá? Permiso, una pregunta. ¿En qué año fue que escribieron la transcripción en nuestro castellano, como en el idioma? Porque no me fijé, no lo pude. ¿Fue directamente del hebreo al castellano o ellos hicieron varias traducciones antes de llegar? La de Casiodoro de Reina fue directamente del hebreo al castellano. Ok, eso viene siendo entonces 1960. Exacto. Ok, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, yo voy a querer que dentro de 2 semanas usted me reúna todas las notas que usted tomó de esta clase y me la va a enviar en un correo electrónico. No se preocupe, yo le voy a poner el correo electrónico en el chat, en ambos chats, tanto en Santo Domingo como acá. Todas sus Perdón, notas. ¿cuándo es lo más pronto que se puede mandar? Ah, pues ya tú, mándamela mañana, tú la tienes lista. Perfecto. Gloria a Dios. Entonces, tomar notas, eso nos enfoca, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a ver cuánto usted aprendió, en cuánto usted se enfocó, ¿verdad? De lo que estuvimos enseñando. La próxima semana los grupos van a quedar ya divididos. Vamos a tener el grupo de Santo Domingo los lunes y el grupo de US vamos a continuar los miércoles. A partir de la semana que viene vamos a estar estudiando la historia del Antiguo Testamento. Vamos a estar basados, déjame ver si puedo, denme un segundito para yo buscar esta Biblia. Ok, vamos a desarrollar la clase directamente con esta Biblia. Si la puede comprar, la compra. Si no, toma las notas que vamos a tomar. Esta Biblia se llama la Biblia en orden cronológico. Aquí lo que vamos a ver es el orden en el que se desarrollan
las historias del Antiguo Testamento. Es sencillo, yo pudiera decir solo en 15 minutos, pero vamos a entrar en detalles. Vamos a hablar de los comienzos, conceptualizaciones de la creación, los periodos patriarcales, cómo se estableció la nación, cuáles fueron las áreas para que la nación llamada por Dios fuera establecida. Vamos a hablar de la conquista, vamos a hablar de la monarquía, vamos a hablar de el exilio, ¿ok? Y nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. Amén. Así que yo espero que usted venga listo la próxima semana a tomar notas. La Biblia, quizá usted no la encuentre así, con este cover, porque le han cambiado el cover, pero es muy importante que usted se haga de su biblita en orden cronológico, porque te da el orden eh, de manera en la línea de tiempo, esa es la palabra, llevando el orden, la línea de tiempo. Sí, y es Reina Valera de 1960, esta, ¿ok? Y se llama así, la Biblia en orden cronológico, muy, muy, pero muy buena. Así que en la próxima clase nos vamos a ver el lunes los de Santo Domingo y el miércoles los de aquí de US a la misma hora. ¿Ok? Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, abran sus camaritas para el pase de lista y le doy una información. Hoy sí se grabó la clase. Aleluya, gloria a Dios por eso. Aleluya. Hoy sí se grabó y la van a Dios tener. bendiga, Dios bendiga. Amén, Bendiciones. amén. Dios te bendiga. bendiga, Pastor David. Y Amén. agradecemos mucho ¿Dónde que está, Dios a mío? Chayán, que también nos está ayudando. Y ustedes ven que él está conceptualizando la clase de una vez. Así que aprovechemos a Chayán. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese Bueno, trabajo. bendiciones. Que Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios te Dios bendiga, bendiga. Daisy, Dori. Qué bueno. Bendiciones. Nada, Estoy bendiciones. perdido. Dios bendiga a todos. Miguelina, Dios no puedo bendiga. decirlo bendiga. todo. Dios bendiga. José, Mayo.